Hoy vamos a volar de una manera diferente. La cosa es que hace unas semanas me contactó una empresa llamada MovieMask ofreciéndome unas gafas orientadas al FPV, pero para drones cinemáticos. Sí, como lo estás oyendo, para cualquier tipo de dron convencional que transmita la imagen a tu móvil, sin ninguna app de terceros. Menos mal que hace poco le vendí mi alma de JI por mi maravilloso Mini 2. Seas piloto de FPV o piloto de drones convencionales, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar mis ideas de cómo creo que estas gafas pueden cuadrar tanto para unos como para otros. Antes que nada, quiero que sepas que este vídeo no está sponsorizado. Simplemente me mandaron una unidad a cambio de una opinión honesta sobre las gafas. Y me pareció algo interesante para traer al canal. Pero creo que va a ser aún más interesante que descubramos juntos de qué va todo esto. ¡Vamos! ¡Mierda, tío! ¡El unboxing! MovieMask. Estas gafas de aquí son bastante fáciles de usar. Se abre la cremallera para acceder al soporte del móvil. Lo colocas. Reproduces lo que quieres. Y cierras la cremallera. Para los que tengáis un teléfono grande como el mío, que sepáis que las gafas pueden albergar teléfonos de hasta 17 centímetros de largo. Así que si mi tochofón cabe, seguro que tú no vas a tener problemas. Tiene una lente patentada que proporciona una experiencia de vídeo inmersiva que magnifica 4 veces la resolución en píxeles 1:1, no como otras gafas o cardboard que dividen el vídeo en dos con una imagen para cada ojo. La imagen se enfoca de una manera muy sencilla. Se desbloquea girando esta piecita de aquí, mueves la lente atrás o adelante y cuando estás a gusto con el enfoque, giras de nuevo la piecita para bloquearla y voilà. El material de las gafas es EVA en la parte frontal, ABS el plástico regulable que alberga la lente y bloquea la entrada de sol para que se vea la imagen nítida y sin reflejos, junto con un pad muy suave que se amolda a la cara y además es removible por si lo queréis lavar. Las cintas que sujetan las gafas son de tela elástica y ajustables para todo tipo de cabezas, así que seas de cabeza grande o seas un cabecilla como yo, te van a valer. Si usas gafas, en teoría también se pueden llevar mientras las usas. Y no solo sirven para volar, sino que también puedes ver películas con ellas, como si estuvieses en un cine con una pantalla enorme, completamente a oscuras, ver vídeos 360 y usar aplicaciones de realidad aumentada. Pues que sepas que valen $129, unos 111 euros hoy por hoy. El envío es gratis, a mí me llegaron en alrededor de una semana y dispones de 30 días para probarlas y si no te gustan, las puedes devolver. Por supuesto, te he dejado el link de compra directamente abajo en la descripción para que puedas ir echándoles un vistazo. ¿Pero de verdad valen los 111 euros que cuestan, dependiendo del ámbito de drones con los que los vayamos a usar? Pues ahora sí, vamos a descubrirlo. Bueno, como podéis ver, me he venido a un sitio donde tenemos un día espectacular. Hay un montón de sol. Vamos a hacer la pequeña prueba de las gafas para probar a ver si nos entra luz, cómo se ve, etc. Y os lo voy a enseñar directamente. Lo primero que vas a necesitar es un cable largo de transmisión de datos con los conectores respectivos, uno para el mando y el otro para el teléfono móvil. En caso de que no lo tengas, siempre puedes usar algún tipo de OTG para conectarlo directamente a la entrada del móvil. Yo, como estás viendo, voy a utilizar un cable largo que me he asegurado por completo que es de transmisión de datos, que es de USB-C a USB-C, que son las conexiones que usan tanto mi mando, que va conectado aquí, como el otro extremo que va al teléfono móvil. Primero encendemos el dron
colocamos el cable en el teléfono móvil y como ves es bastante fácil de colocar en las gafas. Simplemente tienes que hacer un poco de presión con los pulgares y encajarlo en el otro enganche. El cable se quedará por fuera. Aquí en el teléfono yo directamente voy a poner ya el modo no molestar. Así lo que vamos a hacer es evitar que nos estén saltando continuas notificaciones cuando tenemos las gafas cerradas, porque el problema que tenemos es que una vez que el teléfono está dentro de las gafas no vamos a poder configurar demasiadas cosas porque no vamos a poder toquetearlo mientras está metido dentro. Y lo siguiente que vamos a hacer es el brillo automático, lo vamos a desconectar. Como las gafas van a estar dentro de un entorno oscuro, va a intentar adecuar la iluminación de lo que es el teléfono a la iluminación que tiene en ese momento. Entonces, como no queremos que eso esté variando directamente, quitamos el brillo automático y lo ponemos al máximo. Lo siguiente que vamos a hacer, conectar el mando y se nos abriría directamente lo que es la aplicación de DJI. Otra de las cositas que deberíamos de hacer es bloquear también, o sea, ponerlo de esta manera, tal y como lo estamos viendo ahora, y bloquear lo que es la rotación de la pantalla, el giro automático, para que, si en caso de que en algún momento movamos la cabeza, que directamente no cambie la imagen y no nos vaya a hacer una trastada con eso precisamente. Así que una vez que ya lo tenemos, le vamos a dar directamente a vuela. Y lo siguiente que vamos a hacer es configurar el dron. Lo vamos a dejar completamente configurado porque recordamos que en caso de que estés volando tu dron y de repente a lo mejor necesites configurar cualquier tipo de cosa, va a ser un poco engorroso porque no lo vas a tener directamente en el mando, sino que lo vas a tener metido en las gafas y vas a tener que quitarte las gafas, abrirlas, etc. Una vez que lo tengamos, lo único que tenemos que hacer es cerrar, ajustamos la cremallera por este lado, la cremallera del otro lado y se nos quedaría el cable de esta manera. Desbloquear esto para poder moverlo y poder ajustar el foco de las gafas. Lo vamos a colocar. Y ahora aquí vamos a elegir nosotros cómo queremos el foco. De hecho, mira, si yo lo pongo así completamente pegado a mi cara, lo veo bastante bien. De hecho, no es tanto como el enfocar, sino es más bien lo grande que vosotros queráis la pantalla. Supongo que esto también depende un poquito de si el móvil es más grande o más pequeño. Así que nada, bueno, más o menos para mí me va bien ahí, lo voy a bloquear. Se bloquea la piecita para que no se mueva y efectivamente. Y ya pues estaríamos. Ya lo he colocado de donde lo voy a despegar. Ahora nos fijamos que el home point esté puesto a donde queremos. Y arriba. Bueno, primeras impresiones con respecto a las gafas. Para empezar, no entra nada de luz. O sea, os puedo decir que yo ahora mismo estoy mirando de esta manera, que es donde está la apertura de la cremallera, y está completamente bloqueado. Si me pongo a contrasol, sí que puedo decir que a lo mejor me entra un poquito por aquí, pero si os ponéis frente al sol, se ve perfecto y no tenemos ningún problema. Una pena que no podáis ver lo que se ve exactamente en las gafas, ya que esto, al ser un vídeo inmersivo, pues os estoy poniendo solamente lo que es la captura de pantalla directamente del móvil, pero os puedo asegurar que se ve bastante bien. Oye, es una buena opción para gente que quiere empezar con este tipo de cosas. Pero lo que vamos a hacer, os voy a enseñar otra cosita para lo que está diseñado, ¿vale? Así que mira, vamos a volver de nuevo. Perfecto. Bueno, visto lo visto, parece que va bastante bien. Las primeras impresiones son muy buenas. O sea, no me entra nada de luz y ya estáis viendo que es quitarme las gafas y me deja ciego el sol. Hay cierto tipo de drones, por ejemplo el Mini 2 lo tiene, que vosotros cuando vais a la parte de ajustes, si tocamos los tres puntitos de arriba, veréis que si nos vamos al apartado de control, tenemos un modo del estabilizador que pone modo seguimiento. Eso es el modo normal. Pero si lo cambiamos a modo FPV, lo que vamos a hacer es que el gimbal del dron
se va a bloquear en el eje del roll, de tal manera que cuando tú gires el dron haciendo roll o haciendo un poco de yaw, no va a bloquear no va a estabilizar, perdón, el gimbal en ese eje, por lo cual vamos a ver ese banqueo. Si tiene vuestro dron el modo FPV, entonces que sepáis que vais a poder coger unas imágenes dinámicas un poco más diferentes a lo que normalmente estáis acostumbrados. Y es una pequeña entrada, por decirlo así, un pequeño pseudo FPV con el que vais a poder empezar a practicar un poco y ver cuáles son las sensaciones que se tienen a la hora de girar de esa manera. Ya tengo las gafas cerradas, el dron configurado con el gimbal en modo FPV y vamos a probarlo. Armamos y arriba. Bueno, con esto lo que vais a ver ahora es que si normalmente si nos vamos hacia adelante, vamos a ir adelante de una manera normal, ¿vale? Pero a la hora de girar en roll, vais a daros cuenta, o incluso si giramos un poquito a la vez con yaw, que el horizonte no se queda nivelado, sino que simplemente sigue lo que es la trayectoria del dron. Es un punto que está bastante interesante para la gente que no está introducida en el FPV y quiera grabar unas imágenes un poquitín más dinámicas, simplemente. Aquí estamos volando un pseudo FPV que puede brindarnos el tener algún tipo de imágenes un poco más cinemáticas, tipo un poco como lo que hace el dron FPV de DJI. No tanto, la verdad, no creo que sea tanto con lo que te ofrece, pero sí te ofrece algo un poco más diferente y que se puede coger otro tipo de imágenes, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, si nos vamos así, vamos a probar a ir por aquí y hacerlo por aquí. Intentar coger un banking alrededor de los árboles y hacer un reveal a lo mejor de lo que es el campo de golf, pasando por en medio de estos árboles y yéndonos. Bueno, más o menos habéis visto cómo va el tema. Lo que sí que os quiero decir es que depende un poquito también de la señal que haya. Tenéis que tener un poco de cuidado porque probablemente la latencia sea bastante grande. Es decir, este tipo de drones no están diseñados para que la latencia sea tan baja como las de un dron FPV, incluso aunque este mismo tiene OcuSync 2.0, pero tenéis que tener en cuenta que a lo mejor si estáis volando y vais a pasar por cierto tipo de zonas, por ejemplo a mí me pasó, creo que lo habéis visto ahora al principio, como que se pixeló un poquito, eso es simplemente por la latencia, porque hay zonas de un poco menos de cobertura por las cuales el dron va a sufrir un poquito. Primeras impresiones después de haberlas probado. ¿Se las recomendaría a alguna gente que vuele este tipo de drones cinemáticos? Pues para empezar diría que sí. Un día como hoy, que hace un día con bastante sol y como veis me está dando en toda la jeta, pues de lo que se trata es de que estas gafas lo que van a evitar es de que el sol se te esté reflejando en la pantalla. Y teniendo en cuenta que las opciones que hay ahora mismo por parte de DJI, por ejemplo, son el DJI Crystal Sky, que creo que vale alrededor de unos 550 el monitor más pequeño, hasta 1200 el más grande, que son unos monitores que simplemente tienen un tipo de contraste y una tecnología que hace que el sol no se refleje en las pantallas. La otra manera es un DJI Smart Controller, que es simplemente como el mando del dron, pero que viene con un monitor incorporado con esa tecnología y cuesta alrededor de 650 euros, o sea que a mi parecer no son opciones nada baratas cuando lo puedes hacer con tu móvil, pero vas a tener que ir corriendo en un día como hoy, así de soleado, buscando la sombra en algún lado, o si estás en un sitio donde no te puedas esconder, pues creo que es una muy buena opción a tener en cuenta. Si de verdad alguna persona que está utilizando este tipo de drones quiere probar un poco cómo es la experiencia de FPV, aunque no sea un FPV real, sino un pequeño tipo de iniciación de FPV, pues bueno, puedes al menos conseguir
algún tipo de tomas que son un poquitín más dinámicas de las normales, ya lo habéis visto. Lo único que tienes que tener en cuenta es la latencia de tu sistema, la latencia del dron que tú estés volando en ese momento, y simplemente tener un poquito de cuidado. Para gente que vuela este tipo de drones, por todo lo que ya he dicho, está claro que es una buena opción, pero ¿dónde encajaría esto dentro del FPV real de hoy en día? Para poder enseñarle lo que los pilotos de FPV en digital antes veían por las gafas a otra persona, hacía falta tener otro par de gafas DJI o tener un DJI Smart Controller que tiene un monitor el cual es compatible con la salida de HDMI de las gafas. Hará cosa de un par de meses salió la aplicación disponible para las DJI Googles, la cual clona la imagen que ven las gafas en tu dispositivo móvil. Por lo cual, creo que es una opción muy buena para la gente que se dedica a hacer rodajes y están controlados, es decir, la grabación que ellos hacen está dirigida por un director. ¿Ves por dónde voy? Podemos dejarle el teléfono móvil al director para poder enseñarle lo que estamos viendo nosotros durante el vuelo en todo momento. Pero claro, se pierde la experiencia inmersiva. Pues para ello, hoy estamos aquí con Camalea FPV. Conejillo de Indias. Conejillo de Indias del día. Os voy a dejar la descripción a todas sus redes sociales abajo en el vídeo por si queréis echarle un vistazo. Un gran piloto de la comunidad de Shelix. Yo voy a volar el dron con el sistema digital y David va a ponerse las gafas con el teléfono móvil, el Magimax, y vamos a intentar hacer un poco, recrear una situación como si fuese en un set de rodaje. Seré sincero, ¿eh? Si me gusta lo digo, si no me gusta lo voy a decir igual, ¿eh? Vale, ¿cuál dijiste que era tu Patreon para pasarte el dinero? El Patreon... Pues tú me vas diciendo, David. A ver, el chaval del dron, que despegue. Venga, sígueme el camino un poquito. Bueno, seguimos el caminito. Sigue el camino. Vamos a llegar hasta arriba, los cipreses grandes, coge a la izquierda. ¿A la izquierda ahora? Sí, ahora a la izquierda. Y luego por los cipreses grandes. Vale, me ha salido un mensaje. ¿Quieres conocer chica de tu ciudad? Ah, no, espera, eso no. Sigue. Que como es móvil salen cosas. No, pero si lo tengo puesto en no molestar, espérate, vamos a esperar. Es mentira, pues... chalado, que es mentira. Sigue, sigue. Tira, tira entre los árboles. Ahora sube por encima de ese árbol. Bien. ¿Quieres agrandar 5 centímetros? No, otro mensaje. No, no, no. Seguimos, seguimos. Sigue. Seguimos. Gira ese árbol a la izquierda. ¿Este? Bueno, el anterior, da igual. Baja para abajo. Vale, hay un poco de delay y se queda congelado. También se me están empañando las gafas un poco. Bueno, las gafas se empañan, señores. Esto hay que hacer como los buzos, juntarle colgate. Pasa entre los árboles. Y ahora volvemos. David, ¿qué te ha parecido la gafita? Bueno, impresiones. La gafa de buena calidad, a mí me gusta. Es una opción barata para lo que propone John. ¿Cómo has visto lo del tema de la entrada de sol? ¿Te ha entrado sol? ¿Te ha deslumbrado algo? ¿Alguna luz que venga por fuera? No entra nada. Hay que tener en cuenta que hay que ajustar esto para que se adapte a tu visión, ¿vale? Y hay un poco de delay, pero es de la aplicación, ¿vale? Entonces, pues eso, si quieres gastarte poca pasta, es lo que tiene. Y hay que tener en cuenta que es un teléfono y que te entran los mensajes. ¿Quieres conocer chica de tu ciudad? El Tinder de John y esas cosas. Por lo demás, todo bien. ¿Tú cómo ves este tipo de gafas? ¿Se lo recomendarías a algún tipo de piloto FPV que haga grabaciones en set para por si quisiera dejárselo al director y que le haga un poquito de dirección, como hemos hecho ahora? Sí, está bien. Cumple su función perfectamente. Hay que tener en cuenta el precio, no es una gafa barata, son 111 pavos, ¿me dices? Pavos, sí. Una gafa que es cara. Pero bueno, cumple su función y lo puedes hacer. El tío va a quedar contento. No te gastas 600 euros que vale el panel ese del DJI, ¿no? El Smart Controller. El Smart Controller del DJI. Y por lo demás, guay. Tiene la sensación el hombre de que va a tener el tema de inmersión con las gafas. Y
listo, le damos un aprobado. Se empañan, las gafas se empañan, ¿eh? Eso es lo único malo que he visto. Cumple su función y está guay. Lo único de los mensajes, desactivar el Tinder, que no entra el Tinder. Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo. No tengo nada más que mostrar acerca de estas gafitas, cuanto menos ha sido una experiencia interesante el poder probarlas y ver qué características tienen estas gafas que nos ofrecen a nosotros como pilotos de drones. Y la verdad que estoy bastante curioso por saber qué opinas tú siendo piloto de drones. ¿La usarías? ¿No la usarías? ¿La utilizarías en algún tipo de ocasión las cuales he mencionado en el vídeo? Déjamelo saber abajo en los comentarios y te estaré muy agradecido, que la verdad que siempre vuestra opinión la tengo muy en cuenta. Ya por último, solamente cabe destacar que todas las cosas que hemos mencionado en el vídeo, pues la verdad que David tiene algo de razón, es decir, las gafas dependiendo en qué condiciones, si es un día muy soleado, si ya vienes a lo mejor de estar en caliente o cualquier cosa, cuando te las pones en la cabeza, pues quieras o no, todo este tipo de gafas siempre se empañan un poco y nosotros como pilotos de FPV estamos muy acostumbrados a que nuestras gafas siempre traigan algún tipo de disipador o ventilador incorporado, el cual hace que no se empañen de esa manera. Así que Magimask, si me estáis viendo, la verdad que estaría muy bien que en una futura revisión nueva de las gafas, pues que tuvieses en cuenta simplemente de ponerle algo de ventilación a las gafas para que no se empañen cuando se utilizan. No lo sé, a lo mejor en esta parte de aquí donde se ajusta el enfoque, etcétera, o simplemente por la parte de arriba abrirle algún tipo de agujero, ponerle algún tipo de sistema por el que corra el aire y no se empañen de esa manera. Nada más, con esto chicos, llegamos al final del vídeo, así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el aire.